Los Cabos a la Carta, el primer programa de análisis y opinión en Los Cabos. Entrevistas y comentarios sobre los sucesos más importantes a nivel local, estatal, nacional e internacional, con Armando Figaredo y su equipo de colaboradores. Un análisis objetivo, a veces no tanto. Los Cabos a la Carta. Iniciamos. Buenas tardes. Los saludamos hoy, jueves 30 de abril, Día del Niño, en el espacio de Armando Figaredo, Los Cabos a la Carta, su servidor Justo Couto y nuestro amigo y compañero, colega de los jueves, Eduardo Tapia Zuckerman. ¿Cómo estás, mi querido Lalo? Bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, mi Justo. Muy contento de estar aquí en un día más compartiendo las noticias y pues ahora sí que a manera de chamacada, ¿no? Por el tema del Día del Niño, pues ahí tenemos noticias importantes que compartir con nuestro auditorio y platicar un punto de las cuestiones legales en torno a esto que se está gestando en Nueva York con relación a ciertos servidores públicos en funciones y algunos que ya también no lo están, respecto de pues algunos posibles vínculos con narcotráfico. Entonces seguramente va a ser algo que estará en el menú de los cabos a la carta el día de hoy. Sin duda alguna, yo creo que va a ser el tema principal, salvo que ocurra alguna otra cosa que nos distraiga, pero pienso que esta noticia bomba que ayer, pues prácticamente un ratito antes de empezar el programa, se hizo público, aunque claro, no es nada que se haya gestado de un día para otro, pero bueno, esta mañana ha estado pues enorme la cantidad de reacciones, tanto del otro lado de la frontera como de esta, en redes sociales, en Twitter, la propia mañanera, el propio los comentarios de dos al menos de los, pues, ¿cómo se les llama? De los que están iniciando su proceso penal en este juzgado del sur de Nueva York, caracterizado por ser muy duro con casos de narcotráfico y tráfico de armas y demás en lo internacional, donde, pues, las reacciones, por ejemplo, eh, yo pienso que vale la pena hacer hincapié en que tanto el gobernador en funciones, Rubén Rocha Moya de Sinaloa, que por cierto un saludo a nuestros amigos sinaloenses, la mitad de la población de Los Cabos más o menos, pues viene de allá. Digamos, yo creo que todo mundo tiene más de un amigo, un buen amigo sinaloense, gente cabal, gente trabajadora, honorable, ¿verdad? Y que pues hoy están en la boca de mucha gente como su estado, ¿no? Por las acciones de este señor, yo creo que también valdría la pena ahí pasar a saludar a Fausto Vallejo, el priista, que estuvo antes, que también debe tener una cola tremenda que le pisen. Pero bueno, y el senador por parte de Sinaloa, que también está en este proceso, hasta un alcalde de Culiacán y vamos, funcionarios y exfuncionarios de primera línea del estado de Sinaloa que hoy están pues en este proceso que se hizo público el día de ayer. Y platicábamos fuera del aire, mi querido Lalo, tú que eres abogado, ¿a qué equivale esto que están pidiendo una detención con fines de extradición para que puedan ser juzgados allá en Estados Unidos con condenas que pudieran incluso alcanzar la cadena perpetua por la naturaleza de los 5 cargos que les están fincando, que tienen que ver con pues, conspiraciones para importar fentanilo y posesión de armas y explosivos y conspiración para tenerlas y secuestro que resulta en muerte, en fin, unos cargos sumamente serios, de lo más serio que puede tener alguien en la cuestión penal en cuanto a cargos y, como digo, en caso de ser condenados, pues pudieran pasarse el resto de sus días en la cárcel. Ahora, esto que está pidiendo Estados Unidos a Relaciones Exteriores en términos de, y por favor si me equivoco, de detención con fines de extradición, no es ni de lejos una orden de aprehensión, ¿no? Es decir, todavía hay un proceso, y no nada más
para quienes tienen fuero, que obviamente pues tendrían que ser desaforados previamente, pero para los otros 8 que sí tienen, que no tienen fuero, tampoco para ellos es una orden de aprehensión en automático, ¿no? Sí, lo platicábamos justo respecto del proceso que se está iniciando. Recordemos que en Estados Unidos, igual que en México, el tema de la presentación de cargos, como se le llama en Estados Unidos, por parte de la Fiscalía en Nueva York, pues, es el primer paso formal hacia lo que es un arrest warrant, bueno, sí que lo que tú mencionas es una orden de aprehensión. Y sí hay que comentar el punto a la luz del tratado. Son dos cosas. Primero, la presentación de estos cargos es una especie de imputación, como lo conocemos en derecho mexicano. Soy efectivamente abogado, no es mi especialidad en la parte de derecho penal en México, pero sí soy abogado también en Nueva York y sí les puedo comentar que es un proceso que apenas inicia, pero que claro, al notificarse esto a través de los canales que se hicieron, ya la propia embajada de Estados Unidos en México ya inclusive dio un comunicado diciendo, bueno, pues efectivamente hay una cooperación, ¿no? Entre los dos países, hay un tratado de extradición suscrito por ambos países, entonces, bueno, pues si se siguen todos los procesos en relación a no solamente la presentación de estos cargos, sino también el que se seleccione, ¿no? Y que tenga la posibilidad la persona que está siendo imputada para contratar a un abogada o abogado que defienda la causa y que presente obviamente lo que tenga que presentar para desvirtuar, en su caso, una presentación formal ante la corte. Pero definitivamente ya el hecho de que la autoridad, en este caso lo que es el District Attorney, ya habla de que hubo una investigación previa, de que hubieron elementos y que ahora sí ya se pasa a la parte judicial. Y como tú lo mencionas, es un juzgado que tradicionalmente ha tenido injerencia en temas internacionales, pero bueno, se deben seguir las formas en cuanto a que el tratado de extradición marca, ¿no? Oye, vamos a solicitar a tal persona y bueno, si esa persona, como comentas, está en funciones y por su ejercicio del poder público en el cargo, por ejemplo, de senador o en el cargo de gobernador, tiene que pasar por un proceso de un juicio de procedencia, ya sea en el caso de Sinaloa, que comentas del gobernador en funciones, pues el Congreso local tendría que autorizar este juicio de procedencia. Y sabemos entonces que la Cámara local en Sinaloa pues, tiene una mayoría del mismo partido, entonces se antoja difícil que eso suceda en torno al gobernador. Ahora, con el tema del senador, pues es también un juicio de procedencia presentado ante la Cámara Alta, en donde pues sus pares van a buscar esa remoción del foro, van a llamar al suplente en caso de que se autorice y entonces sí, ya la persona podría quedar a disposición de estas autoridades, pero no es en es decir, y lo hago con mucho tacto. ¿Por qué? Porque no podemos nosotros prejuzgar, ¿no? Siempre debemos, conforme también a los lineamientos de derecho, tanto en México como en Estados Unidos, de la presunción de inocencia. No podemos nosotros aventurar juicios. Lo que sí es un hecho es que ya varias personas han pasado por el tamiz de este juzgado, también en Estados Unidos. Mencionabas ahorita nada más para acotar. Fausto Vallejo es el que fue de Michoacán, ¿no? También está en esta lista, que fue muchas veces alcalde de Morelia y que también fue gobernador en Michoacán. Pero bueno, efectivamente son estados que ya han tenido, pues, noticias en este tema de narcotráfico. Y bueno, pues ahí están los puntos. Y claro, ya la parte mediática, pues sabemos que esto es una bomba en donde, pues, creo yo que la presidencia de la República, que ya ha mostrado apoyos hacia estas personas en otros foros, creo que sí se tendría que pronunciar. Creo que una ausencia de pronunciamiento como lo vimos el día de ayer con el propio gobierno de Sinaloa, pues también causa zozobra. ¿Por qué? Porque también si está uno recibiendo esto por los canales oficiales, en este caso la Embajada de Estados Unidos, pues vemos entonces que una respuesta institucional, si tú quieres, justo, pero no es de que vamos a esto, aquello, pues no se pueden dejar las cosas así, ¿no? Entonces digo, a manera de un pequeño resumen a 10,000 pies de altura es lo que tenemos hoy por hoy allá en Manhattan. Y efectivamente, ¿no? Esa
respuesta banquetera de decir, no, no pasa nada, y el que nada debe, nada teme, y que, bueno, yo creo que aquí lo que estamos empezando a presenciar, y coinciden en ello muchos analistas, es que para el partido en el poder están empezando a suceder las cosas demasiado rápido. Yo creo que en su creación, en su génesis, sí funcionó esta imagen de partido que nunca se equivoca, infalible, invulnerable, intocable, pero estamos empezando a ver, porque este es el principio de un proceso, esto sabemos cómo empieza, pero no sabemos ni cómo sigue ni cómo va a terminar, en donde el propio partido tendrá, igual si te fijas que lo han hecho otros partidos, ejemplo muy claro, el PRI, de cómo fue en su momento evolucionando y pues dejando esta invulnerabilidad, esta infalibilidad y empezando a procesar a los propios miembros del partido que se excedían o que violaban la ley. Aquí habíamos visto un sexenio entero y un pedazo del otro, donde pues estas personas nunca se equivocan, nunca se les juzga, nunca incurren en delitos, no hay corrupción, pero yo creo que ahora ya va a haber que diferenciar entre los defendibles y los indefendibles. Y claramente este grupo que está siendo señalado por el gobierno de Estados Unidos, eh, pues no es infalible, ni mucho menos. Hemos visto, yo creo que además esto ha sido un secreto a voces. La gente en Sinaloa, cuando hablas con ellos, pues todo el mundo sabe desde hace años lo que viene ocurriendo en aquel estado, y es donde ya se vuelve indefendible, a pesar de que te acordarás cuando pues lo llevaron ahí a la cámara y le gritaban no estás solo, incluso el propio presidente López Obrador en la mañanera, ¿no? Que salió a defenderlo, aquella carta que firmaron un montón de gobernadores, entre ellos el nuestro aquí en Baja California Sur, y caray, como que ahorita estoy pues prácticamente seguro de que se arrepienten de haber llegado a tal extremo de defender a una figura que pues era a todas luces indefendible, y hoy lo estamos viendo pues con mayor claridad. ¿Cuántos más habrá en esa misma situación? Y creo que, como dices, la parte de prudencia, desde hace ya año y medio, cuando pasó todo este tema, ya vamos para los 2 años en cuanto a esta situación de de Zambada y todo lo que ocurrió. Esos señalamientos, si bien quizás no tuvieran mucho sustento, aún así creo que el tema de prudencia obedecería a una renuncia para que se investigue con todo a esta situación. Y pues digo, simplemente si ya se esclarece, pues esa licencia, pues finalmente el Congreso se la puede autorizar, que sea temporal, y así se puede enfrentar la situación. Decidieron, como dices tú, contra viento y marea, sostenerse en una postura de apoyo, un apoyo político quizás mal visto, porque pues al final el que estén señalando la marca de la casa es la que sufre. Ya inclusive la cuestión, como mencionas, en el PRI, pues ya se ha visto, y no se trata de que queden apestadas ciertas personas dentro del movimiento Morena. Claro que hay buenos elementos en Morena, como en todos lados, y elementos que son nocivos para la propia imagen institucional, pero todo esto ya apuntaba a que Estados Unidos no se iba a quedar cruzado de brazos por la gran información que están recibiendo de testigos protegidos y de gente que está buscando una mayor clemencia de sus sentencias, porque recordemos que en Estados Unidos no es que haya una conmutación de la sentencia como tal, pero sí hay esto que le llaman el plea bargain, que es básicamente el, bueno, si tú me ayudas con cierta información que a mí me interesa mucho recibir de una manera fidedigna, entonces yo te puedo ofrecer una menor pena, tiempo, en fin, buscar la manera de que esta purga sea, ya sea en tiempo y con multa menor. Hay varias situaciones. Por supuesto que no se iba a lograr la libertad de las personas que se estaban entregando por todo lo que, como dices tú, de manera cotidiana se dice cola que le pisen, pero ahora que está sucediendo esto, me parece que ahora con mayor razón no debe pasar más tiempo. Primero que hay una declaración por parte del gobierno de Sinaloa,
de una manera puntual. Y segundo, si esto ya está causando demasiado ruido, bueno, pues, señores, están ahí los cauces institucionales para presentar una renuncia y que el señor enfrente esto con todas las de la ley y ya, ¿no? No estamos adelantando, empero, juicio, simplemente creo que lo importante es enfrentar ese proceso y que ya no haya más daño a la parte institucional, porque sabemos que el tejido político y social de Culiacán, sobre todo de la capital, ha quedado muy dañado. Yo estuve ahí hace un par de meses y ya la situación es, pues, es delicada, ¿no? No es que sea una zona de guerra, ni mucho menos, pero hay una especie de toque de queda autoimpuesto por la propia ciudadanía, porque temen a ciertas horas ya salir de sus casas, de sus negocios, y pues es lamentable. ¿Por qué? Porque también el gobierno que debe proveer la seguridad, que debe decir, señores, esto, la vida sigue y vamos para adelante, pues no le están comprando ya el producto que le están queriendo con mercancía ya en cierta forma caduca, vender, no, no, estamos bien, todo en orden, y cuando la realidad es otra, ¿no? Entonces, son muchos factores, ¿no? Pero la parte legal dura me parece que se debe enfrentar desde casa, ¿no? No necesariamente en ejercicio. Es un cargo que ya va a tener demasiado golpeteo como para justificar el aferrarse a un cargo y que, bueno, no estoy diciendo que deba renunciar, pero me parece que sí es algo que se debe considerar y de considerar de manera muy seria. Así es, y que ya desde hace muchos meses este tema ha estado en muchos escritorios, en muchas pláticas, de si debiera haber renunciado antes. Aquí un poco la pregunta que surgiera, bueno, si renuncia, ¿quién pudiera quedarse a cargo de un Estado que lleva pues año y medio en guerra? O en esta cuasi guerra que empieza a ocurrir a partir de que descabezan el cártel de Sinaloa bueno, y todo lo que ya sabemos. Vamos a un breve corte y regresamos para hablar un poco de las reacciones de tanto de Rocha Moya como del senador que fueron implicados y la repercusión que tiene el que hayan mencionado directamente al movimiento y al expresidente López Obrador. Regresamos, no se vaya. Como nuestros programas completos en cabovisión.tv. Ya volvemos. Se acerca la emoción. ¿Ya tienes tu palco en casa? Renueva hoy con la mejor calidad y diseño inigualable de Interceramic. Aprovecha más de 100 opciones de pisos desde 209 pesos el metro cuadrado. Ven hoy a tu tienda Interceramic y deja listo tu espacio para cada partido. Válido hasta agotar existencias. Consulta términos y condiciones. Recibe cabovisión.tv diariamente sin costo. Suscríbete sin costo. ¿Problemas con plagas? No espere más. En Máxima Fumigaciones tenemos la solución. Con más de 20 años de experiencia. Tratamientos contra termitas. Llámenos al teléfono 624-146-0294. Celular 624-147-0812. Máxima Fumigaciones. Compañía registrada ante la Secretaría de Salud. Desde hace 25 años, Baja Wines ha llevado a tu mesa lo mejor de la tierra, cosechando tradición, pasión y excelencia en cada copa. Desde los tintos más robustos hasta los blancos más frescos, así como los mejores destilados artesanales de México, tequilas, mezcales, ginebras y más. Contáctanos y lleva la excelencia a tu mesa. Llama al 624-142-6500 o visítanos en Plaza Chicos, local 7, San José del Cabo. 25 años maridando experiencias. Frenar la extorsión y castigarla con más firmeza es parte de la nueva ley aprobada en el Senado de la República. Ahora se fortalece la denuncia anónima, se protege a los afectados de represalias y facilita que las autoridades actúen sin exponer a las víctimas. Hoy se da un paso firme en la protección de las y los mexicanos frente al delito de extorsión. 66ª legislatura. Senado de la República. Si eres fan del atardecer, la vista al mar y la comida japonesa, tienes que conocer Mo Sushi Tezal. Vive la mejor experiencia en la zona con rollos, platillos y bebidas originales, con una increíble vista a la bahía de Cabo San Lucas. Visítanos en Plaza.Tezal, hacia Privanzas. Ven a vivir la experiencia Mo. Reservas al 624-237-5853. Mires mucho más que una credencial, con ella escribo con orgullo mi presente y mi futuro. Somos una
una nueva generación que sabe cómo expresarse y participar. Si tiene 18, transmita tu vida, porque con tu INE tu voz se escuchará. El futuro se escribe con tu participación. INE. Estamos en vivo simultáneamente por el 96.3 y en Facebook Live. Encuéntranos como @loscabos_a_la_carta y @cabovisión noticias. Continuamos. Estamos ya de regreso con la bomba noticiosa, periodística, de, pues muy probablemente no nada más de la semana ni del mes, ni siquiera del año, probablemente sea del sexenio. Bueno, a ver qué nos depara el futuro, pero pues francamente no hay un precedente, no se ha visto una acusación semejante en el pasado en México que podamos recordar, o al menos en el pasado reciente, con estas características. Y bueno, comentábamos de la reacción de cómo el gobernador constitucional de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, rechaza categóricamente las imputaciones formuladas en su contra por la Fiscalía de Nueva York, calificándolas de falsas y sin fundamento. En su comunicado afirmó que demostrará la falta de sustento, de que se trata de una calumnia y que estas acusaciones son un ataque a la Cuarta Transformación y a la soberanía nacional. Esto hay quienes lo interpretan casi como una amenaza a nuestra presidenta, y yo creo que eso es absolutamente inadmisible. Digamos, la acusación que se cierne sobre este gobernador y pues buena parte de su gabinete y de funcionarios del Estado, yo creo que no debería de ser pues utilizada esta carta, ¿no? De que es en contra de la Cuarta Transformación de ninguna manera. Y es a lo que me refería hace rato, con que el régimen tendrá que abreviar estas estrategias de sobrevivencia partidista que, pues ahí está el ejemplo de otros partidos, cómo van teniendo que procesar las fallas de sus políticos, ¿no? De sus encumbrados, cuando pues cometen errores como es posiblemente lo que se va a acabar demostrando con este señor y los demás que están imputados, y que es de la mayor gravedad. Yo pienso que vamos a empezar a ver, espero, como bien dices, mi querido Lalo, que se procese esto de manera interna en México, que seamos capaces de darle salida a esta situación con las instituciones que tenemos y sin mayor injerencia, que ya claramente la hay, de Estados Unidos. Y esta es probablemente la disyuntiva más importante en la que se va a enfrentar nuestra presidenta en las próximas semanas, ¿no? Como dices, no sé cómo nos vaya al final del sexenio, apenas estamos entrando ya cerca de la mitad, ¿no? Pero finalmente todavía le falta muy buen tramo a este gobierno y creo que como van las cosas, muy probablemente haya mayores noticias que podremos platicar en su momento, pero lo que sí es un hecho es que es una noticia que sí está justo sobre la línea de flotación de un gobierno del mismo signo, de la misma extracción, de la misma ideología, en donde siempre esta narrativa desde el 18 sobre todo, ¿no? En que, bueno, es que antes las cosas estaban de cierta manera y ahora estamos mejor, estamos viendo más hacia las capas más desfavorecidas de la sociedad y que haya una revolución social en ese aspecto, y creo que sí ha habido muy buenas cosas en eso, el tema del salario mínimo, ¿no? Todo lo que se logró de sacar de la pobreza a buenos números en esa parte, pero también vemos estos claroscuros que ya son muy pronunciados, ¿no? Entonces recuerdo un poco el ocaso el sexenio de Salinas de Gortari, en donde por no querer tocar la banda de flotación del tema del tipo de cambio del peso, en 3 y fracción, bueno, no, eso ya se escucha muy poquito, no estamos ya sobre 18, 19 pesos.
pero en ese momento se mantuvo esa línea y que fue una necedad, ¿no? ¿Para qué? Porque decía, presidente que devalúa, se devalúa. ¿Y qué sucedió? Pues obviamente el gobierno de Cedillo pagó los platos rotos y fue una crisis espantosa la que se tuvo que enfrentar hace ya 30 años, justo estábamos en inmersos en todo esto, luego viene el tema de Fobaproa. A lo que voy es esto, no hay un efecto positivo en todo esto para el gobierno, en cualquier interpretación. Se puede tomar la narrativa de que esto es un ataque de un gobierno con la doctrina Monroe que está queriendo asentar sus reales en México y Allende a México en otras latitudes. Vemos todo lo que ha agarrado boleto con otros gobiernos, otros estados, con o sin justa razón, pero definitivamente sí es un gobierno estadounidense mucho más activo en la parte internacional y no de la mejor manera, porque hemos visto otros gobiernos que también hay que reconocer la preparación de los propios jefes de Estado, ¿no? En el caso de Clinton, en el caso de Obama, abogados, Biden, abogados y gente que estuvo en el foro, gente que estuvo en el servicio público y que sabía las bondades de contar con una cooperación internacional justificada legalmente. Por ejemplo, George Bush siempre quiso una coalición internacional y sin ser abogado reconocía, George Bush papá, que debía tener algún tipo de bendición de la ONU esta incursión para liberar a Kuwait, que se logró inclusive con la cooperación de Rusia, que en ese entonces pues estaba saliendo de este proceso de la URSS hacia la comunidad de estados independientes, que luego ya volvió a formar parte con el nombre de Rusia. Entonces todo este proceso justo sí hay que tomarlo pues con mucha calma, porque claro, todavía no se asienta el cauce, creo que va muy revuelto, pero estas declaraciones que luego empiezan a salir de que no, seguimos en esta línea, pues están entendiendo que no entienden que la situación es mucho más delicada de la que se antoja, porque tenemos encima la revisión del tratado, ¿no? De libre comercio, el TEMEC, en este año. Y ya hemos visto que el gobierno estadounidense no va a dar su brazo a torcer en muchos temas. Ya hemos visto cómo ha condicionado de manera unilateral, inclusive ilegal, visto a la luz de los propios tratados, de la OMC, de lo que nosotros mismos hemos suscrito con Estados Unidos desde el 94 y con Canadá, diciendo, bueno, pues yo de manera unilateral te voy a imponer estas tarifas, ¿no? Entonces, sí se ha logrado con éxito atemperar la mano muy impulsiva de Trump hacia México por los buenos oficios de la presidenta, pero también esa narrativa ya cada vez hay elementos mayores para decir, bueno, se tiene que hacer algo más de fondo, porque pues esto que está pasando y con gente que está en funciones, pues ¿qué va a pasar? Digo, no recuerdo, como dices, algo inédito. Sí se había sabido de algunos episodios en la época más oscura, vamos a decir, del PRI en su momento. Recuerdo algunas acusaciones que se hicieron en Estados Unidos de Manuel Bartlett. Y de hecho, no fue una cosa que llegó a una presentación de cargos formales, pero yo recuerdo que en el ambiente político de esa época decían, no puede pisar territorio estadounidense Bartlett, porque en ese momento lo detendrían. No sé si era una leyenda urbana o no, pero lo que sí es que ya era una persona de primera línea. En ese entonces era secretario de Gobernación de Miguel de la Madrid. Así es. Caray, pues da para mucho más. Yo creo que este tema todavía esta semana lo vamos a estar tocando reiteradamente conforme va saliendo más información. Y bueno, cambiando de tema, tenemos hoy la visita del diputado federal con licencia, Manuel Alejandro Cota Cárdenas, que pues gracias por acompañarnos hoy, estimado diputado con licencia y próximo gobernador de Baja California Sur, o cómo se dice. Jesús, sin duda. Como va el ritmo avanzando, el equipo creciendo, no tengo ninguna duda que lo vamos a consolidar. Eduardo, qué gusto saludarte. Un abrazo para quienes nos van a estar viendo, escuchando. Bonita semana, casi fin de semana. A sus órdenes, amigos. Gracias, Manuel. Pues oye, primero, un poco repasar tu carrera política que inicias pues ahora como diputado federal es un cargo de mayoría de votos, no es propiamente plurinominal, pero es por votos directos al verde que tú entras a la...
¿Sí o no? ¿Cómo funcionó? Fue una elección por el Distrito 1 Federal, La Paz, Comondú, Loreto y Mulegé, una alianza Morena, PT Verde. Se gana con 109,000 votos esa elección. Anteriormente, en el 2021, se había ganado con 65,000 votos. Fue una votación histórica la que logramos obtener en este proceso reciente. Y por el acuerdo entre las dirigencias nacionales para las representaciones proporcionales, algunos compañeros que somos de Morena fuimos siglados al PT o al Verde, y ese es uno de mis casos. Por eso es que legislativamente nosotros estuvimos en la bancada del Partido Verde, pero territorialmente y militando activamente en Morena. Bien, bueno, gracias por la aclaración. Dentro de esta función legislativa que seguiste, ¿qué es lo que podrías enumerar como, digamos, los mayores logros que trajiste para Baja California Sur? A ver, fueron grandes gestiones. Fuimos platicarles, tenemos otros 2 diputados federales, Luis Armando Díaz y Francisco Pelayo. Frente a ellos, pues nuestros rendimientos y nuestro trabajo legislativo fue superior. La verdad es que vale la pena platicarlo porque muchas veces nos enfocamos más en lo político que en la responsabilidad legislativa por la cual fuimos electos. Y la que parte del éxito del proyecto fue precisamente que pudimos hacer las gestiones necesarias e importantes para lo que le duele a Baja California Sur, que era lo que íbamos recogiendo en nuestros recorridos por todo el estado. Temas importantes, que viene ya la temporada complicada de la seca, un recurso extraordinario bastante oneroso para el fortalecimiento del campo, para los ganaderos, las ganaderas. Fue una gestión que inicia en el Congreso de la Unión, fue una gestión de varios actores, pero que se consolidó en buenos resultados. Segundo, la modernización de la transpeninsular. El año pasado 198 millones de pesos para iniciar con las partidas de mantenimiento y reencarpetado en algunas zonas, y este año consolidando con un presupuesto mayor para poder ya iniciar la remodelación y la modernización de la carretera transpeninsular. Temas interesantes, las tarifas eléctricas. Hemos tenido y logramos tener algunas reuniones para buscar modernizar las estaciones de medición de la Comisión Nacional del Agua para poder acceder a la tarifa 1F, que es más amigable con el bolsillo del sudcaliforniano. Temas de salud, que es el principal problema que a donde voy me encontraba, Jesús, Eduardo, fortalecer el sistema de salud, no solo en la prestación de servicios médicos al ciudadano, sino internamente cómo fortalecemos a los y las trabajadoras del sistema de salud. Y por supuesto temas de seguridad, que son parte de una de las crisis que estamos viviendo en el país y en Baja California Sur. Creo que la primera línea de batalla, el primer respondiente siempre son las policías municipales y estatales, y desde nuestra responsabilidad buscando que los compañeros y las compañeras puedan acceder a un seguro de vida y un bono de riesgo. Bien. Y en ese sentido, todas nuestras gestiones. Manuel, pues en primer lugar a mí me gustaría reconocerte que estás actuando como deberían de actuar los políticos que están entrando en esta contienda. Y es, primero, sin incurrir en actos anticipados de campaña. Segundo, no estar utilizando los fondos que se determinan para el cumplimiento de un cargo, ¿no? Porque es cierto que las campañas, pues también las paga el electorado, ¿no? También salen de los impuestos, pero salen de presupuestos específicos para ello. Yo creo que algo de lo que ya tendríamos que haber podido superar en México es que se utilicen los fondos que son para otros fines en campañas políticas, y eso te lleva a ti a tomar esa decisión de separarte del cargo temporalmente, por lo menos en plan licencia o como corresponda. Yo creo que eso pone un ejemplo, y de alguna manera pues podemos ver, esperamos que así siga siendo en el futuro cuando puedas alcanzar alguna otra posición en el gobierno. En el tema de Loreto, que sabemos que estás también pues muy activo, es otro tema que quisiéramos tocar, a menos que Eduardo tengas algún comentario previo. Lo que también me llama la atención, y qué bueno que estamos ahorita platicando con el diputado federal con licencia, es el interés que tiene para el Estado y que mejore y que esto se vaya posicionando de mejor manera y que no solamente sea Los Cabos el foco de atención. Y creo que eso es importante
reconocerlo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el Distrito 1, que abarca la parte norte del estado, históricamente no ha sido el que mayor presupuesto ha tenido. Testimonio de ello, pues es que la carretera que mencionaba, bueno, pues todavía no es de 4 carriles más allá de La Paz, o sea, sigue siendo de 2, aunque con mejores acotamientos y tener mejor pavimentación y demás, ¿no? Pero todo esto de la federación, creo que una buena relación, ¿no? Entre la federación y el propio gobierno estatal en su momento, pues es incidencia para que haya mejores obras, ¿no? Ya lo hemos visto aquí, la obra que están haciendo en Fonatur, pues fue a través de un esfuerzo conjunto de muchos, y qué bueno que ya no solamente es el sureste el que se está llevando absolutamente todas las obras grandes que necesita este país. Y bueno, pues hago votos para que esto siga, y qué bueno que efectivamente el tema de la separación del cargo, que es un tema no solamente político, sino también me parece que moral, el hecho de que, bueno, yo estoy buscando esto y en su momento, si no logro ser favorecido internamente, bueno, pues puedo regresar a mi cargo y sin nada, ¿no? Pero qué bueno, y era lo que quería yo compartir, querido Justo. Sí. ¿Qué les parece, Manuel? Si nos puedes aguantar, vamos a un corte rapidísimo y regresamos para Con gusto. este tema y la cuestión de Loreto. Regresamos, no se nos vaya. No olvides suscribirte a nuestro newsletter. Ingresa a cabovisión.tv y síguenos. Conoce el resumen semanal. En infraestructura arrancamos la modernización de la carretera Bahía Asunción-La Bocana con una inversión de 460 millones de pesos. En coordinación con el Gobierno de México, se acordaron 38 obras deportivas en los 5 municipios rumbo al Mundial 2026. Se formalizó la estrategia El Maíz nos une, que promueve la diversidad cultural, la inclusión y la justicia social en Baja California Sur. En salud invertiremos más de 10 millones de pesos en un mastógrafo móvil para una detección oportuna. Y además, durante marzo, se logró reforzar el abasto de sangre con más de 700 unidades. Este fue el resumen semanal. Habonewstoday.com. Subscribe for free. Ábrete paso a nuevas experiencias con Peugeot 2008. Maneja la SUV compacta que redefine el diseño y la tecnología en cada kilómetro. Estrénala con un bono de 62,000 pesos más sus primeros 3 mantenimientos gratis. Solo hasta el 30 de abril. Peugeot 2008. La SUV para disfrutar cualquier trayecto. CAT promedio de 20.5%. Mami, jefa, mamita, como le digas, mamá es lo más importante. Por eso en la Comer y Fresco te regalamos 300 pesos por cada 1,000 de compra en todos los vinos de mesa y espumosos. Sí, 300 por cada 1,000 de compra en todos los vinos de mesa y espumosos. ¿Y tú vas al súper o a la Comer? Aplica restricciones, evita el exceso. Hasta mayo 10. Todas y todos sabemos cómo es la escuela que queremos. Con salones dignos, espacios para aprender, convivir y crecer. Con la escuela es nuestra, este año más de 72,000 escuelas de educación básica y media superior serán intervenidas. Madres, padres, maestras y maestros deciden cómo invertir los recursos. Porque construir la escuela que queremos empieza con la participación de todas y todos. Gobierno de México. Los Cabos a la Carta. Continuamos. Se acerca la emoción y tú ya tienes tu palco en casa. Haz que cada partido se viva al máximo con el estilo y la calidad de Interceramic. Renueva hoy con más de 100 opciones de pisos desde solo 209 pesos el metro cuadrado. Visita tu tienda Interceramic y deja tu espacio listo para cada jugada. Interceramic, vive el juego como nunca. Consulta términos y condiciones. Válido hasta agotar existencias. Regreso, servidor Justo Couto y Eduardo Tapia Zuckerman en Los Cabos a la Carta, el espacio de Armando Figaredo, a quien le mandamos, por cierto, un cariñoso saludo y un abrazo. Y estamos en la entrevista con el diputado federal con licencia, Manuel Alejandro Cota Cárdenas, y estábamos justamente antes del corte a punto de hacer un cambio de tema para tocar lo que está ocurriendo en Loreto, a partir de un decreto que se publica donde se permite el estatus de puerto de altura para Loreto, además de cabotaje, que esto es básicamente un estatus legal que le permite al puerto
independientemente de si tiene o no infraestructura de muelles de altura y demás, que es donde se atracan los cruceros. En este momento no existe uno, ni hay, por lo que se sabe, un plan inmediato de que se construya, pero el estatus que se requiere para que operen con legalidad arribos de cruceros o embarcaciones que vienen desde un puerto internacional, eso se llama arribo de altura, o de otro nacional, que es un arribo de cabotaje, se cambió recientemente causando enorme efervescencia ante pues, la desconfianza de una parte importante de la población, sobre todo quienes son ambientalistas, porque les preocupa el estatus del área natural protegida, que ya está ahí, que es incluso un parque nacional. En fin, Manuel, platícanos tu postura. Entendemos que tienes incluso ya trabajo legislativo al respecto. Entiendo, lo habrás hecho antes de pedir licencia, o bueno, ya nos contarás. Y bueno, ¿y qué estás haciendo y qué sigue en ese respecto? ¿Qué opinas? A ver, primero el antecedente, ¿no? Primero decirlo muy claro que una decisión tan trascendental en cualquiera de los municipios o en Baja California Sur que ponga en riesgo el futuro de los y las californianas tiene que ser consultada con nosotros. Creo que es el origen, ¿no?, de una política pública exitosa, el que el pueblo participe, tenga opinión y pueda proponer. Y la verdad es que la recategorización que hacen con Loreto, primero hay que decirlo muy claro, no se ha presentado un beneficio real en la decisión que se está tomando, no hubo un estudio técnico que pueda avalar la decisión que se está tomando, y naturalmente los y las loretanas, al tener una alta simbiosis con su medio ambiente, pues ellos definieron echar abajo este decreto, que aprovecho para decir mis dos posturas. Primero, la de Manuel Ciudadano, es totalmente en contra de replicar el modelo turístico de Los Cabos en cualquiera de los otros 4 municipios, y como diputado federal es atender la libre manifestación de los y las loretanas. Nosotros hicimos nuestro trabajo, fue nuestra última acción legislativa, el poder presentar el punto de acuerdo y el generar un vínculo con el movimiento, con la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Congreso, para generar un diálogo de opiniones, para poder definir que el decreto no lo pidieron los y las loretanas. Y les quiero platicar un poco, Justo y Eduardo, qué es lo que nosotros estamos proponiendo. Lo primero es que se deje sin efectos el decreto para habilitar el municipio de Loreto como puerto de altura, con fundamento en el artículo 7 del Acuerdo de Escazú, lo cual debe ser inmediatamente y con urgencia. Lo segundo es que se exhorta a la CONAMP para que se realice un estudio viable en viabilidad y compatibilidad con el programa de manejo del Parque Nacional de Bahía de Loreto, informando el resultado a la soberanía loretana. Lo tercero es que también un exhorto a la Semarnat para realizar el estudio y el análisis de viabilidad con el decreto en mención con el programa del Parque Nacional de Bahía de Loreto. Tanto a CONAM como a Semarnat hacer lo mismo. Y por último, de manera respetuosa, hacer el exhorto a la Administración Portuaria Integral del Estado a que se abstenga a realizar cualquier obra de infraestructura para que no pueda afectar el Parque Nacional Marino, ¿no? Entonces, esas son las 4 cosas que nosotros plasmamos en el punto de acuerdo, obedeciendo a las exigencias y a los comentarios. Se socializó este punto de acuerdo con algunos compañeros ciudadanos que están encabezando ese movimiento, y entendiendo que en nuestro caso, al ser un movimiento social, los políticos somos impulsores, no somos actores protagonistas, ¿no? Creo que es importante también definir cuál es mi postura como político. Siempre será donde haya libre manifestación y donde haya razón y donde haya ciudadano manifestándose, nosotros ser una vía de comunicación con el gobierno para que los movimientos sociales puedan obtener buenos resultados. Creo que fue en tiempo y en forma. Estuvo ya a Cipona en Loreto, fue un buen diálogo. Vamos a generar un diálogo con el movimiento, con la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y vamos a también integrar a este esfuerzo a quien hoy es el diputado federal, Juan Carlos González Bareño, para que él pueda seguirle dando puntual seguimiento desde el recinto legislativo al movimiento social de Loreto, ¿no? Y por supuesto decirlo, que estamos en contra de cualquier decisión que vulnere el futuro de Loreto y de, por supuesto, Baja California Sur.
Gracias. Justo te escuchamos. Aquí la cuestión, sí, perdón, el estatus legal con el que había venido operando Loreto, que sí ha tenido arribos de cruceros, pues desde hace muchos años, en realidad era pues una práctica común sin que tuviera el estatus de puerto, ni siquiera de cabotaje, ya no digas de altura. Sí. Y incluso pues llegar a un área nacional protegida como argumento, habiendo el plan de manejo adecuado, habiendo las características que hay que cumplirse, bueno, ocurre hasta en Alaska. Yo creo que como único argumento a lo mejor pues no es suficiente. Y la otra situación que sí creo que puede coincidir muchísima gente es en el que no se construye una infraestructura sobre pretexto de que ahora ya se permite el arribo de altura y que se haga un muelle de altura en una zona donde hoy existen pues otros ecosistemas y otros sistemas sociales, como en algún momento también se manejó aquí en San Lucas la intención de hacer un muelle directamente en el Espigón norte, no, perdón, en la Escollera Norte, donde está la playa del Médano, causando una posible afectación tremenda a una actividad que ya lleva muchos años ocurriendo. Aquí la cuestión es, el puro decreto en sí mismo no implica ningún tipo de, digamos, de problema, por llamarlo así. Lo que a ustedes les preocupa es que abre las puertas, ¿no? A un posible... Así es, sobre todo porque debemos de entender, quienes tenemos una responsabilidad política, que el turismo que tiene Baja California Sur es obra y gracia del medio ambiente que tiene, ¿no? Si queremos que Baja California Sur sea y siga siendo un referente turístico internacional, pues debemos de proteger lo que hace que la gente venga a Baja California Sur. A ver, hablar del Parque Nacional de Moloreto es hablar de ballena azul, tiburón ballena, delfines, manglares Ramsar, aves marinas endémicas, arrecifes y especies de peces únicas que a largo plazo creo que vale más la pena poder fortalecer nuestro parque nacional marino, esa simbiosis que se generó en la comunidad loretana, que la verdad es que es altamente participativa, y respetar la voluntad de un pueblo que se está manifestando. Creo que esa es la capacidad de la política, ¿no? De poder tropicalizar decisiones en base a lo que el ciudadano que está siendo afectado, beneficiado, pueda tener. La verdad es que también es importante definirlo. ¿Quién es o quién fue o quién solicitó esa recategorización? Porque también en este movimiento es lo que se está buscando esclarecer, transparentar cuál fue el mecanismo para tomar esta decisión, y si bien es cierto hay un uso y costumbre, el poder abrir la posibilidad a que haya mayor infraestructura, mayores arribos, pues viene a afectar tremendamente nuestro ecosistema y la simbiosis que tiene el pueblo con su principal activo turístico, que es ese mar maravilloso que tenemos, ¿no? Entonces creo que nosotros hicimos lo correcto, a pesar de que haya valoraciones de diferentes tonos, de diferentes visiones. Creo que la correcta siempre va a ser preservar el medio ambiente por encima de cualquier política pública, por más trascendental que pueda ser y mayores beneficios que pueda tener. Creo que siempre hay que asegurarle el futuro a las nuevas generaciones. Bien, pues ahí lo tienen, amigos, una toma de postura parte de Manuel Cota, de esta nueva generación, de este relevo generacional de políticos subcalifornianos, que sin ambigüedades, ¿no? Presenta un punto de acuerdo ante la legislatura. Manuel, pues estaremos en contacto. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Encantado, justo. Eduardo, muchas gracias por la invitación. Que acá, pues desde luego, el mayor de los éxitos, y pues que sigas con esa misma actitud, sin ambigüedades y siempre en pro de la legalidad. Hay que devolver la congruencia a la política en Baja California Sur. Así sea. Un abrazo. Bonita tarde. Amigos, pues rápidamente a otro corte comercial y venimos a cerrar el programa. No se nos vaya, por favor.
carta con Armando Figaredo y su equipo de colaboradores. Regresamos. Se acerca la emoción. ¿Ya tienes tu palco en casa? Renueva hoy con la mejor calidad y diseño inigualable de Interceramic. Aprovecha más de 100 opciones de pisos desde 209 pesos el metro cuadrado. Ven hoy a tu tienda Interceramic y deja listo tu espacio para cada partido. Válido hasta agotar existencias. Consulta términos y condiciones. Desde 1996, J&J, la Casa del Habano, es el lugar del más famoso mojito del planeta. Igualmente disfruta de nuestra variedad de mixología clásica, como nuestras margaritas y mezcalitas de sabores. Estamos en calle Madero, Centro, Cabo San Lucas. J&J, la Casa del Habano, en donde la vida es corta y el placer es para siempre. Lleva tu emprendimiento al siguiente nivel con Peugeot Partner. Estrena la van que maximizará tu tiempo y entregas con su capacidad de hasta 950 kilos. Porque tu negocio nunca se detiene, llévatela con bono de hasta 25,000 pesos más sus 2 primeros mantenimientos gratis. Solo hasta el 30 de abril. Acelera tu crecimiento con Peugeot Partner. CAT promedio del 20.5%. Antes, pagar mi parte de la carnita asada era complicado. Ahora, con Dimo es súper fácil. Abro la app de mi institución financiera, busco Dimo, pongo el número de mi amigo, el monto y listo. Transferencias sencillas y al instante. Rápido y seguro. Hazlo fácil. Hazlo Dimo. Desarrollado y operado por el Banco de México. Entra a www.dimo.org.mx y conoce qué instituciones lo ofrecen. Escríbenos en Facebook, @Los Cabos a la Carta y @Cabovisión Noticias. Tu opinión es muy importante. Continuamos. Y bien, pues ya estamos aquí de vuelta en la recta final de este programa. Hoy jueves 30 de abril, Día del Niño. Una felicitación muy cariñosa a todos los niños y al niño que llevamos todos dentro, como nos gusta decir, pero que a fin de cuentas nos acompaña siempre durante toda la vida. Reciba un gran abrazo para su niño interior, su niña interior, en estos tiempos además donde tanta falta hace, ¿no? El tener este abrigo de la infancia, y ojalá pues tengamos manera de dejar buenos recuerdos para nuestros niños, ¿no? Y bueno, mi querido Lalo, ¿cómo vamos con la Fórmula 1? ¿Ya se nos reactiva? ¿Va a haber cambios? ¿Qué sabemos ahí? Pues sí, fue una especie de periodo vacacional forzoso por todo el tema del conflicto en Medio Oriente y 2 fechas importantes, Bahrein y Arabia Saudita, se tuvieron que cancelar, pero ya ahora, y de hecho no hubo unas fechas o unas sedes más bien que reemplazaran o suplieran estas fechas. Entonces, ya conforme al propio calendario que ya se sabía, justo ya el tema del domingo, que ya es domingo 3 de mayo, viene la carrera en Miami, que es una carrera de un circuito callejero, un circuito rápido y también emblemático porque pasa ahí al lado del estadio de fútbol americano y que también va a ser sede mundialista en el mes de junio y julio. Entonces, toda esta zona va a recibir a muchísima gente. Reitero, un circuito que se integra, es ya la tercera vez que se corre el circuito en Miami. Creo que el poder económico de Estados Unidos lo está viendo reflejado porque ahora ya son 3 sedes. Está Austin, que es la sede tradicional, está Miami y Las Vegas, todavía más reciente en la carrera que se tiene en el circuito. Cambios, pues realmente no hay cambios así como tal de gran envergadura, simplemente el tener que esperar, ¿no? Fue una especie de temporada suspendida como lo que sucede en el verano, con algunas fechas que se tienen ya para descanso. Entonces creo que el tema aquí va a ser cómo las monoplazas, sobre todo los que ya no han podido superar, y recordemos todo lo que ha tenido de éxito Mercedes, ¿no? Ha tenido muchísimo éxito, pero que viene rezagado. McLaren también, creo que los cambios que tuvieron efecto ahora con relación al tema de dónde viene la potencia, ¿no? Que tiene que ser forzosamente eléctrico, la mitad y demás. Ya hay cambios que se habían anunciado de antes desde la suspensión, que iba a haber una serie de modificaciones. Veremos ahora en Miami cómo se acoplaron todo esto, porque sí estaban viendo que
era muy complicado que se desarrollara la velocidad a la que nos tenían acostumbrados los espectadores y la gente que iba a las carreras en vivo. Con todos estos cambios no estaban siendo tan rápidos estos bólidos que los conocemos como tal. Y creo que me da mucho gusto que por lo menos ya ahorita en Miami veremos una nueva cara en todo esto y pues hacemos votos para que Escudería Cadillac con Checo Pérez tenga mejor desempeño. Sabemos que es una temporada de pues casi de aprendizaje de una fórmula nueva, ¿no? Una armadora nueva que simplemente se integra a lo largo ya de muchos años y mucha tradición. Entonces va a estar interesante cómo se desarrolla este Querido Justo. Oye, ahora que lo mencionas y hablábamos hace unos minutos del relevo generacional, parece que también en la Fórmula 1 está ocurriendo un poco algo de eso, cuando los pilotos que han logrado entender de mejor manera estos cambios tan drásticos que ha sufrido la categoría, pues han sido los más jóvenes y pareciera que se está pareciendo, valga la redundancia, que se está asemejando la Fórmula 1 a un videogame al grado de que los chavitos expertos en videojuegos con sus controles y demás, pues son los que están siendo más exitosos frente a otros grandes pilotos con experiencia de décadas, muchos de ellos, y que pues no le acaban de entender a estos vehículos extraños, que la verdad es que, dicho sea de paso, desde que se cambia de la propiedad a una empresa estadounidense, le dan una revolucionada a la Fórmula 1 tremenda. Sí empezaron a funcionar muy bien con Las Vegas y estos circuitos, y empezó a generar, por supuesto, muchísimo dinero, pero ahora con esto del tema híbrido y de electrificar los vehículos a tal grado, pues yo creo que estuvieron a punto de darle un golpe del que no se podía reponer, cuando además perdieron una cantidad de suscriptores y de público espantoso, ¿no? Sí. Estamos ante también una crisis, vamos a ver cómo la toman en este relevo generacional, ¿no? Sí, pues son tiempos de cambio muy ad hoc al tema del niño, ¿no? El niño que llevamos dentro, y pues obviamente son generaciones que van pujando y nosotros simplemente debemos alentar a que las siguientes generaciones, a que nuestros hijos puedan tener una mejor preparación, un mejor disfrute de vida, una mejor perspectiva, y pues está en nosotros como padres el tener esa responsabilidad y darles a los hijos no solamente estas mejores oportunidades, sino también una excelente educación que siempre tenga una visión social, y creo que eso es importante, más en un desarrollo como Los Cabos, una ciudad en desarrollo, vamos a decirlo, en crecimiento. Creo que pues enhorabuena y feliz Día del Niño, querido Justo, a todos los que están escuchando también. Así es, mi querido Lalo. Pues amigos, hemos llegado al final del programa de hoy. Una vez más, a nombre de Armando Figaredo, de Los Cabos a la Carta, Eduardo Tapia Zuckerman y Justo Couto, servidor, les damos las gracias por habernos acompañado el día de hoy. Agradecemos también al equipo de producción, Laura Espíndola, Eric Mesa, Alan Cobos. Muy también encarecidamente agradecemos a Alex Moreno, que por años ha acompañado el equipo de Los Cabos a la Carta. Le damos un muy fuerte abrazo, le deseamos lo mejor en esta siguiente etapa. Y por supuesto, Ángel Estrada allá en cabina. Muchísimas gracias. Maneje con cuidado, no lo olvide. Seguimos con temas de movilidad, con temas de tráfico. Ya está la cosa un poco más tranquila, pero bueno, igualmente hay que siempre circular poniendo atención, no distraerse con el celular y con mucha precaución. Muchas gracias, muy buenas tardes. Nos platicamos mañana. Los Cabos a la Carta. Escúchanos de martes a viernes, de 2 a 3 de la tarde simultáneamente por el 96.3 y en Facebook Live. Encuéntranos como @Los Cabos a la Carta y @Cabovisión Noticias. Te esperamos.